Hare Krishna, buen día, reverencias a todos, toda gloria sea para Srila Prabhupada. Bueno, mi nombre es Kesha Rama Dasa y estoy transmitiendo para la página de Nuevo Shri Shri Radha Damodar, de aquí de Mendoza, desde Mendoza, Argentina. Hoy comenzamos un ciclo de lectura del Srimad Bhagavatam, que es tan auspicioso hacerlo en las mañanas. Y bueno, es lo mismo escucharlo, leerlo, tratar de vivir las instrucciones del Srimad Bhagavatam. Se explica, bueno, vamos a comentar brevemente qué es el Srimad Bhagavatam. Se explica que está el libro Bhagavat y la persona Bhagavat. Por eso decimos que es tan importante vivir una vida basada en las instrucciones del Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam significa la hermosa historia de Krishna y sus devotos. Pero uno pudiese pensar de que hay muchas historias hermosas en el mundo, tantos poemas, tantas canciones, novelas, bueno, relatos hermosos, fantásticos, maravillosos. Pero en este caso, Srimad Bhagavatam significa esa historia de la cual uno no puede prescindir, esa historia que uno no podría vivir sin esta historia. Como recién dijimos, no hay diferencia entre vivirla y leer los pasatiempos, escucharlos. Entonces para eso también se requiere un grado de avance espiritual. Y este avance espiritual básicamente significa el intenso deseo de querer participar de este humor de conciencia de Krishna, o sea, conciencia de Dios. Krishna es la suprema personalidad de Dios. Eso se escribe vívidamente lo vamos a leer ahora el primer texto del primer canto del primer capítulo del Srimad Bhagavatam, donde se describe la suprema personalidad de Dios. También tiene otros nombres el Srimad Bhagavatam, como Amala Purana, Sri Chaitanya Mahaprabhu, la encarnación de Krishna, que vino hace 500 años, la más magnánima, la más misericordiosa. Dijo que el Srimad Bhagavatam era Amala Purana, o sea, el Purana inmaculado, la escritura que no tiene ninguna falla. Se dice, mi maestro espiritual, Srila Virabhajo Maharaj, decía que no hay ni un punto, ni una coma, ni una palabra que está de más en el Srimad Bhagavatam. Está compuesto de una manera perfecta. En el Srimad Bhagavatam, al Señor Krishna se lo cataloga como Uttama Shloka. O sea que Él es alabado con poesía, shlokas, que están mucho por encima de la ignorancia. Uttama. Tama es ignorancia. Uttama, que están por encima de la ignorancia. Entonces uno puede pensar, bueno, pero ¿qué significa eso de que tengo que ser un poeta, un escritor, que conozca bien la métrica, la utilización de los verbos, la gramática? No, Uttama Shloka significa aquel que es alabado por poesía que está más allá de la ignorancia, pero básicamente se refiere al sentimiento. Cualquier persona que le diga a Dios, a Krishna, te amo, te quiero ser tu sirviente, eso es Uttama, que está por encima de la ignorancia. Porque fuera de Krishna, todo es ignorancia. Por ejemplo, Prabhupada decía en una carta que le envió una señora, Lynn Ludwig, cuando comenzó su movimiento. Esta señora le hablaba del amor, y él le decía que en el idioma sánscrito, en el idioma védico, no existe tal cosa como la palabra amor. La palabra que se registra ahí es prema, que significa amor por Dios, ya que amor por Dios es la única opción del amor. Lo demás, si no está, o sea, no es que no existe en este mundo amor por los hijos, por la pareja, por la nación, pero si no está acoplado con Krishna, no es verdadero amor. Entonces este es el Purana inmaculado. Paramahamsa Samhita también se lo nombra, Srimad Bhagavatam. Y claro, esto es muy sorprendente porque Paramahamsa son las personas que son mucho más allá, también son las personas más avanzadas y elevadas en el conocimiento espiritual. Y por eso decíamos que se requiere de ese nivel de entendimiento para escuchar o leer el Srimad Bhagavatam. Pero volvemos al mismo punto de Uttama Shloka.
de lo que decíamos que para poder escribirle a Dios uno tiene que tener amor. Eso significa. Entonces, Paramahamsa, que son las personas que están mucho más allá de la ignorancia, son las personas que tienen verdadero sentimiento amoroso por Dios y nosotros los estamos cultivando. Entonces, Paramahamsa Samhita significa ese tratado que es solo para los Paramahamsas. Entonces la pregunta sería, ¿qué estamos haciendo nosotros tratando de leer el Bhagavatam? Bueno, porque estamos bajo el humor, en ese humor de Paramahamsa, a pesar de que no somos esos Paramahamsas. Así como el niño imita a su padre, aunque no pueda hacer lo que hace el padre, algún día llegará. Así que eso es lo que se propone para nosotros. Bueno, entonces, haciendo esa pequeña introducción, vamos a recitar unos mantras para pedir bendiciones, para leer esta escritura y para poder hacerlo todos los días, lo más que se pueda, porque esta es la perfección de la vida. Luego uno se dedica a trabajar, estudiar, hacer sus deberes domésticos y queda en el corazón esto y si es posible 24 horas, pase lo que pase en la vida de uno, la intención de amar a Dios y servirlo, y por eso tenemos que conocerlo. Por eso el conocimiento es lo más preciado. El conocimiento que se da en el Srimad Bhagavatam es lo más preciado que hay, y por ahí obviamente en este mundo material no nos damos cuenta. Entonces, bueno, recitamos Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayam udirayet nastaprayeshva bhadreshu nityam bhagavat sevaya bhagavati utamashloke bhaktir bhavati naistiki nastaprayeshva bhadreshu nityam bhagavat sevaya bhagavati utamashloke bhaktir bhavati naistiki. Vamos a leer del primer canto del Srimad Bhagavatam, el primer capítulo, y el texto número 1, que es un texto demasiado importante, es del Vedanta Sutra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadhyasya yatonayaditaratascharteshu abhigyaswarat tenne brahma hridayadi kavaye muhyanta yatsurayaha tejjo bari mirdanyata vinimayo yatra trisargam risa Damna suena sahanirasta kuhakam satyam param dhimahi. Bueno, entonces la traducción dice: oh mi Señor Shri Krishna, hijo de Vasudeva, oh personalidad de Dios omnipresente, a ti te ofrezco mis respetuosas reverencias. Yo medito en el Señor Shri Krishna, porque Él es la verdad absoluta y la causa primordial de todas las causas de la creación, conservación y destrucción de los universos manifestados. Él está directa e indirectamente consciente de todas las manifestaciones y es independiente, pues no existe ninguna otra causa más allá de Él. En el principio fue únicamente Él quien impartió el conocimiento védico en el corazón de Brahmaji, el ser viviente original. Él hace que hasta los grandes sabios y semidioses se engañen, tal como a uno lo confunden las representaciones ilusorias del agua que se ve en el fuego, o de la tierra que se ve en el agua. Únicamente debido a él, los universos materiales manifestados temporalmente por las reacciones de las tres modalidades de la naturaleza parecen reales, aunque son irreales. Por consiguiente, yo medito en él, el Señor Krishna, quien existe eternamente en la morada trascendental, la cual siempre está libre de las representaciones ilusorias del mundo material. Yo medito en él porque él es la verdad absoluta. Jai, Srimad Bhagavatam ki Jai, Gaura Premananda. Entonces, significado por Srila Prabhupada ki Jai. El método que vamos a usar es leer el significado. Como tenemos media hora nada más, tal vez un poquito más, vamos a ir comentando alguna cosita que tenga que ver con nuestro aquí y ahora, debido a que
Prabhupada es el acharya que nos comenta y nos pone en contexto el Srimad Bhagavatam, que es difícil de entender a priori porque nosotros, personalmente yo, no tenemos la cualificación necesaria, que sí la tiene Prabhupada, que es el acharya. En este caso el significado es muy largo, entonces vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando si esta mente mía lo requiere. Entonces, Prabhupada en el significado dice, bueno, primero, Om Namo Bhagavate, Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale, Shrimate Virabajo Pravriti Namini, Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swamniti Namini, Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharini, Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesh Paramananda Maharabhav Shri Chaitanya Ishvara. Significado, por Srila Prabhupada Ki Jai. Las reverencias a la personalidad de Dios Vasudev denotan directamente al Señor Shri Krishna, quien es el divino hijo de Vasudev y Devaki. Este hecho se explicará más detalladamente en el texto de esta obra. Shri Vyasadev afirma aquí que Shri Krishna es la personalidad de Dios original y que todas las demás son sus porciones plenarias, directas o indirectas, o bien porciones de la porción. Srila Jiva Goswami, en su Krishna Sandarbha, ha explicado el tema en cuestión de una forma aún más clara. Y Brahma, el ser viviente original, en su tratado llamado Brahma Samhita, ha explicado sustancialmente el tema que trata de Sri Krishna. En el Sama Veda Upanishad también se declara que el Señor Sri Krishna es el divino hijo de Devaki. Por lo tanto, en esta oración, la primera proposición sostiene que el Señor Sri Krishna es el Señor primordial, y así ha de entenderse que existe alguna nomenclatura trascendental propia de la absoluta personalidad de Dios. Ha de ser el nombre indicado por la palabra Krishna, que significa el supremamente atractivo. En muchos lugares del Bhagavad Gita, el Señor afirma que Él es la personalidad de Dios original, y esto lo confirma Arjuna y también grandes sabios tales como Narada, Vyasa y muchos otros. En el Padma Purana también se declara que de los innumerables nombres del Señor, el nombre de Krishna es el principal. Vasudev denota la porción plenaria de la suprema personalidad de Dios, y todas las diferentes formas del Señor, siendo idénticas a Vasudev, se indican en este verso. El nombre Vasudev denota en particular al divino hijo de Vasudev y Devaki. Los Paramahamsas, que son aquellos miembros de la orden de vida de renuncia, que se han perfeccionado, siempre meditan en Sri Krishna. Vasudev, o el Señor Sri Krishna, es la causa de todas las causas. Todo lo que existe emana del Señor. La manera en que ello ocurre se explica en capítulos posteriores de esta obra. Mahaprabhu Sri Chaitanya ha descrito esta obra como el Purana Inmaculado, debido a que contiene la narración trascendental acerca de la personalidad de Dios Sri Krishna. La manera en que ello ocurre se explica en capítulos posteriores de Mahaprabhu Sri Chaitanya ha descrito esta obra como el Purana Inmaculado, debido a que contiene la narración trascendental acerca de la personalidad de Dios Sri Krishna. La historia del Srimad Bhagavatam también es muy gloriosa. Fue recopilada por Sri Vyasadev después de haber alcanzado la madurez en el conocimiento trascendental. Él lo escribió bajo las instrucciones de Sri Naradaji, su maestro espiritual. Vyasadeva recopiló toda la literatura védica que contiene las 4 divisiones de los Vedas, los Vedanta Sutras o los Brahma Sutras, los Puranas, el Mahabharata, etc. Mas no obstante, no estaba satisfecho con ello. Narada, su maestro espiritual, advirtió su descontento y por lo tanto le aconsejó que escribiera acerca de las actividades trascendentales del Señor Shri Krishna. Esas actividades trascendentales se describen específicamente en el 10º canto de esta obra, pero a fin de poder llegar hasta su propia esencia, uno tiene que proceder gradualmente
mediante el desarrollo de conocimiento de las categorías. A ver qué hora es, 7:04. Bueno, es natural. Bueno, vamos a comentar apenas un poquito acerca de esto porque dijimos el significado es bien largo. Pero acá hay algo extremadamente importante. Antes de empezar a leer hablamos acerca de lo que significa el Srimad Bhagavatam y decíamos lo que acá dice Prabhupada, que dice Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es el Purana Inmaculado, Paramahamsa Samhita, que es para los Paramahamsas. Entonces, porque no tiene ninguna traza de falla en cada punto y cada letra que está escrito acá. Entonces, bueno, decíamos que a pesar de que nosotros no somos esa clase de Paramahamsas, ni siquiera cerca, pero sí estamos en una situación de intentarlo, eso es lo importante. El intento y el intenso deseo de lograrlo. Ese intenso deseo no es algo barato, por eso es que se nos pone en esta categoría, que estamos bajo las órdenes del maestro espiritual, bajo el control, bajo la guía apropiada, bajo la custodia del maestro espiritual. Entonces, acá se explica eso, ¿no? De que Vyasadeva, que es una encarnación de Krishna, aún así él estaba escribiendo esta obra para el beneficio de toda la humanidad. Él no tenía nada que escribir. Estos grandes santos están en una situación demasiado cómoda, mentalmente, espiritualmente, que no tienen por qué perder su tiempo aparentemente, pero ellos lo hacen por lo que estábamos hablando recién, porque nosotros te necesitamos y la gente y el mundo necesita de esto. Srila Prabhupada, él vino a una edad muy avanzada, podemos leer los Lilamritas o escuchar acerca de Prabhupada, y Prabhupada en realidad hizo todo lo que hizo preparándose toda una vida precisamente por eso. Estas grandes almas, y hay tantas historias en el Bhagavatam, se conocen como Paradukka Dukhi, o personas que ellos no tienen ningún problema, ni están sufriendo por nada que corresponda a su cuerpo, su mente, pero sí están sufriendo por ver a las demás personas sufrir. Por eso toman esta situación de riesgo, esta situación de incomodidades físicas, materiales, que vienen sin lugar a dudas. Entonces eso nos responde también cuando nosotros comenzamos y por qué nos pasan cosas. Y bueno, uno tiene que saber que las grandes personalidades han pasado esto. Entonces acá son todos ejemplos perfectos que se dan. Así como el Srimad Bhagavatam está recopilado de una manera perfecta, los pasatiempos de estos grandes santos están hechos de una manera perfecta, están recopilados de una forma perfecta para mostrarnos a nosotros. En este caso, Vyasadeva, que es una encarnación de Krishna literaria. Krishna lo dice él mismo en el capítulo 15, texto 15 de la Bhagavad Gita, ¿no? Vedaischa sarvair aham eva vedio, Vedanta krit vedavid eva chaham. Yo soy el que conoce los Vedas, yo soy el que los recopila y es a mí a quien hay que conocer a través de los Vedas. Entonces él dice, yo soy el que conoce los Vedas y el que los recopila. O sea, él, pero con la forma de Vyasadeva. O sea, él es Vyasadeva es un Sakta Avatar, que es Krishna mismo, que viene con ese poder para escribir estas obras. ¿Por qué? Porque en el Srimad Bhagavatam y también en el Bhagavad Gita se explica de que en esta era la gente es manda sumanda matayo, ¿no? Perezosa, desafortunada, ¿cómo es la palabra? Desubicada, no saben dónde están parados. A pesar de que la humanidad cree que sí, que va en buen camino por el avance de la tecnología, pero en realidad no. Bueno, entonces para terminar con esto, y lo clave de esto es que a pesar de eso, y para dar el ejemplo, Srila Vyasadeva, que es Krishna mismo, no estaba satisfecho escribiendo esta obra tan perfecta. Porque a pesar de que es perfecto, como Krishna es ilimitado, esa perfección se expande. Entonces lo que a él le faltaba, y para nuestro beneficio, es, y dijimos recién, de que Prabhupada vino por orden de su maestro espiritual. Bueno, Vyasadeva le faltaba entender por qué no estaba satisfecho del todo, y su maestro espiritual, Naradaji, o sea, Narada Muni, de Varshi Narada, el sabio entre los semidioses, el máximo de los sabios, le explicó que era porque no estaba haciendo lo que decíamos nosotros que significa el Srimad Bhagavatam al principio. No estaba narrando la hermosa historia de Krishna en sus devotos de manera apropiada, hablando de la devoción amorosa hacia Dios. A ver qué hora es. Bien, tenemos un poco más. Seguimos leyendo entonces. Bueno, ahora pasa a otro tema. Es natural que una mente filosófica quiera saber del origen de la creación.
De noche ve las estrellas en el cielo y naturalmente especula acerca de sus habitantes. Esa clase de preguntas son naturales en el hombre, pues tiene una conciencia desarrollada, más elevada que la de los animales. El autor del Srimad Bhagavatam da una respuesta directa a esas preguntas, Yo recuerdo cuando era joven y recién conocí esto, había leído el libro Volver a Nacer, y tenía un amigo en la facultad que también éramos músicos, así medio hippie era él, pero buena gente, y él me decía a mí, qué increíble, porque te das cuenta lo que este libro que me prestaste, dice, ahí no es que especula, ahí la clava, dice que hay 8.400.000 especies de vida. Yo nunca se me olvidó eso, porque después no supe más qué pasó con este muchacho, pero él me decía eso, él la clava, me decía, la escritura, ¿no? Dice exacto, o sea, no especula, me quiso decir, ¿no? Entonces, acá está diciendo esto, ¿no? Que la persona, el hombre, tiene esa tendencia. Y por eso, acá se responde lo que dice Prabhupada, ¿no? Entonces, el autor del Srimad Bhagavatam da una respuesta directa a esas preguntas. Él dice que el Señor Shri Krishna es el origen de todas las creaciones. No solo es el creador del universo, sino también el destructor del mismo. Por la voluntad del Señor, la naturaleza cósmica manifestada es creada en un cierto periodo y es conservada por algún tiempo, y luego, también por la voluntad de Él, es aniquilada. Por consiguiente, la voluntad suprema se halla tras todas las actividades cósmicas. Desde luego que existen ateos de varias categorías que no creen en un creador, pero ello se debe a un escaso acopio de conocimiento. Por ejemplo, el científico moderno ha creado satélites espaciales y mediante uno que otro dispositivo, estos satélites son lanzados al espacio sideral, a volar por algún tiempo bajo el control del científico, que se encuentra muy lejos de ellos. De igual modo, todos los universos son innumerables estrellas y planetas. Los controla la inteligencia de la personalidad de Dios. En las escrituras védicas se dice que la verdad absoluta, la personalidad de Dios, es la principal de todas las personalidades vivientes. Todos los seres vivientes, desde Brahma, el primer ser creado, hasta la más pequeña de las hormigas, son seres vivientes individuales. Por encima de Brahma existen incluso otros seres vivientes con capacidades individuales, y también la personalidad de Dios es un ser viviente de ese tipo. Y Él es un individuo, tal como también lo son los demás seres vivientes. Pero el Señor Supremo, o el Ser Viviente Supremo, tiene la mayor inteligencia y posee las más inconcebibles energías de toda clase de diferentes variedades. Si el cerebro de un hombre puede producir un satélite espacial, uno puede imaginar muy fácilmente cómo cerebros más elevados que los del hombre pueden producir cosas igual de maravillosas y muy superiores. La persona sensata aceptará fácilmente este argumento, pero hay ateos obstinados que jamás estarán de acuerdo. Sin embargo, Srila Vyasadeva acepta de inmediato que la inteligencia suprema es el Parameshvara. Él le ofrece sus respetuosas reverencias a la inteligencia suprema, a quien se le da el tratamiento de Para o Parameshvara o suprema personalidad de Dios. Y ese Parameshvara es Shri Krishna, como se reconoce en el Bhagavad Gita y otras escrituras presentadas por Sri Vyasadeva, y específicamente en este Srimad Bhagavatam. En el Bhagavad Gita el Señor dice que no existe ningún otro Paratattva, sumum bonum, aparte de Él mismo. Por consiguiente, Sri Vyasadeva adora de inmediato al Paratattva, Sri Krishna, cuyas actividades trascendentales se describen en el 10º canto. Bueno, para comentar un poco esto, me estaba acordando cuando leía acerca de que, como Prabhupada explica, de que un científico, Haribol, Prabhu, Akshay Baladeva, mis reverencias, Jai, qué bueno verlo, me alegró el día, hace más ameno la lectura del Srimad Bhagavatam. Muchas gracias, Prabhu. Saludo a Kiriko Gordon. Bueno, me estaba acordando cuando leí esto recién de cómo el científico, con su cerebro avanzado hasta cierto grado, lanza al espacio satélites y todo lo que sabemos, las naves espaciales cada vez más avanzadas,
Entonces ellos mismos no pueden entender, a pesar de que tienen tanto conocimiento, de que los planetas flotan en el espacio. Pero claro, como todavía no, ellos le ponen la teoría, ellos le ponen la ley de la gravedad. Pero en Srimad Bhagavatam se explica, como Prabhupada lo está explicando acá, y Vyasadeva lo está diciendo en el texto, ¿no? Prabhupada nos dice en las escrituras que eso se llama Achintya Shakti, o la potencia inconcebible del Señor. Entonces me acordaba de así como el Señor hace que floten los universos, los planetas, pero estos que nosotros conocemos, como le llaman los científicos, el universo observable, es apenas una chispa nada más de la cantidad de universos, y hay un pasatiempo que lo detalla. Hay un pasatiempo que lo detalla esto, ¿no? En cuando Vasudev Datta, sí, un asociado de Sri Chaitanya Mahaprabhu, y recién hablamos de Prabhupada o de tantos santos, grandes santos que son para dukkha dukhi, o personas que están tratando, que están sufriendo porque sufren las personas, ¿no? No porque ellos tengan problemas, a pesar de que hace frío, hace calor, incomodidades, todo lo que Prabhupada pasó, ataques al corazón. Eso es la prueba de que es para dukkha dukhi, que ellos están sufriendo mucho porque está sufriendo la humanidad. Entonces Vasudev Datta le dijo al Sri Chaitanya Mahaprabhu: por favor, dame el sufrimiento de todas las almas de todo el universo, que yo me voy a quedar eternamente acá, que yo me quede eternamente agarrando su karma, pero por favor libéralos a todos, porque no puedo soportar que el ser humano esté sufriendo de esa forma, que las entidades vivientes, ¿no? Y entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu sonrió y le dijo, y esto es lo que yo quería recalcar, ¿no? Este es el punto: en realidad no te preocupes, no tienes que hacer eso, por tu propio deseo ya Krishna va a liberar todas estas almas. Pero ten en cuenta esto: si hoy mismo se liberan todas las almas del mundo, de este universo, mañana se vuelve a llenar el universo. Y esto es todo un tratado filosófico que conocemos, ¿no? De que tenemos en el mundo espiritual existe el libre albedrío, y por eso las almas vienen a este mundo por su libre albedrío. Y también podemos explicar, hemos escuchado otras veces, de que las personas, cuando se dice las almas nunca caen del mundo espiritual, entonces uno puede decir, bueno, pero ¿cómo es que nunca caen si estamos acá? No, porque este es un barrio del mundo espiritual, nada más que es un barrio muy bajo. Es un barrio bajo, pero es un lugar del mundo espiritual acá, nada más que es un lugar peligroso, donde, bueno, nos olvidamos de Dios. Bueno, entonces, cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu le dice que no te preocupes, por eso, aparte le dijo, y esto es lo que yo quería llegar, le dijo, en realidad, este universo es apenas como si fuera un grano de mostaza que lo podemos tirar dentro de un saco o de una bolsa llenos de granos de mostaza. Así es la creación del mundo, así es el mundo material, que es limitado, sin embargo parece ilimitado, porque si este universo, lo que decíamos de los científicos, el universo conocible, como le llaman ellos, es apenas como un grano de mostaza dentro de otro saco de granos de mostaza, wow, es como una... Por eso lo alaba tanto acá, en Vedavyasa, Vedavyasa, lo está alabando tanto a Sri Krishna y lo describe también, y Prabhupada nos explica que el señor Brahma, que es el primer ser creado del universo, también lo alaba a Krishna. Tenemos que recordar en el segundo canto del Srimad Bhagavatam, cómo el señor Brahma, él cuando aparece de la flor de loto, ¿no? Sambhu, se explica, él no nace de una madre, sino que nace del propio Vishnu. Y entonces él nace de una flor de loto y no ve nada, está todo oscuro porque no hay nada. Y entonces está totalmente ignorante, no tiene conocimiento. Pero escucha en su corazón una voz que le dice, tapa, o sea, tienes que hacer austeridades para lograr. Y desde ahí que ya en el comienzo ya podemos entender de qué se trata este mundo material, y de que si no hacemos tapa, no va a haber vamos a encontrar lo que queremos. Bueno, entonces después él medita por muchísimos años, y ahí el propio Dios le da el conocimiento. Ese es otro ejemplo. Le da el conocimiento, y él ve el mundo espiritual, él lo ve directamente. Nosotros también podemos verlo si tenemos ojos si desarrollamos los ojos para eso. Por eso el propio señor Brahma, esto es muy maravilloso, el Srimad Bhagavatam es maravilloso porque nos explica eso. El señor Brahma dice en una parte muy avanzada, ¿no? Premanjana churita bhakti vilochanena santa satai bharita yeso vilokayanti yatsyama sundaram achintyan gumnat swarupam govindamadi purushantam maham bhajami, que se puede ver a ese Dios
se puede ver a Syama Sundar. No es que acá se habla de Vasudeva, ¿no? Que está en todas partes, el hijo de Devaki, que es lo mismo, ¿no? Pero la forma más elevada, así como se dice que lo más elevado de Krishna, el nombre más elevado es Krishna, Prabhupada lo explica porque es lo más atractivo. La forma más atractiva de Krishna es Syama Sundar, y Brahma, como decíamos, con su gran capacidad de conocimiento, porque se lo mostró el propio Dios, él dice que los devotos pueden llegar a ver a Krishna en la forma de Syama Sundar, no en la forma impersonal que lo podemos ver, o en la forma de Paramatma, sino que Syama Sundara Machintya Gunaswarupam. Uno puede ver a Krishna con esa forma de Syama Sundar, pero tiene que tener ojos. Por eso decíamos recién, si tenemos que tratar de desarrollar los ojos. Y esos ojos son ungidos con el ungüento del amor, ¿no? En este mundo material es exactamente lo mismo, ¿no? Para tener una relación íntima, duradera, valedera, que nos dé felicidad, tiene que ser amorosa. Si no, no hay ninguna manera. Bueno, pero me fui un poco. Para ir cerrando, a ver la hora. Sí, ya estamos en la hora, como para ir cerrando. Entonces, me acordaba de otra cosa recién cuando hablaba de que Prabhupada decía de que los planetas flotan en el universo. Así como el científico hace flotar los Sputniks y los satélites. Bueno, también recordaba una vez del océano, Karana, de esa vasta extensión de agua. Y entonces Prabhupada decía que, y lo mismo que decimos, si tenemos ojos podemos entender de que si nosotros en el día, el ser humano, no sé en qué, Prabhupada no me acuerdo en qué cantidad decía, pero transpiramos, ni hablar si hacemos deporte o trabajamos en la construcción o en una cosecha bajo el sol, en un calor abrasador, la cantidad de sudor, eso pudiese guardarse, pudiese ver la cantidad de sudor que emana. Entonces Prabhupada decía, como Krishna es ilimitado, que acá lo está describiendo, ¿no? Vyasadeva, entonces, ¿por qué no va a poder, de su cuerpo es ilimitado, puede salir agua ilimitada, que es la que sale de los poros de Mahavishnu? Por eso que el conocimiento trascendental, si lo entendemos bien, es perfecto, porque ahí nos muestra de que sí, si nosotros materialmente podemos transpirar, ¿por qué Krishna no puede? ¿No? Así que bueno, vamos a dejar acá. Por ahí si hubiesen una pregunta o un comentario, lo pueden dejar también ahí. Vamos a terminar leyendo nuevamente el verso, la traducción. Oh mi Señor Sri Krishna, hijo de Vasudeva, oh personalidad de Dios omnipresente, a ti te ofrezco mis respetuosas reverencias. Yo medito en el Señor Sri Krishna, porque Él es la verdad absoluta y la causa primordial de todas las causas de la creación, conservación y destrucción de los universos manifestados. Él está directa e indirectamente consciente de todas las manifestaciones y es independiente, Swarat, pues no existe ninguna otra causa más allá de Él. En el principio fue únicamente Él quien impartió el conocimiento védico en el corazón de Brahmaji, el ser viviente original. Él hace que hasta los grandes sabios y semidioses se engañen, tal como a uno lo confunden las representaciones ilusorias del agua que se ve en el fuego o de la tierra que se ve en el agua. Únicamente debido a él, los universos materiales manifestados temporalmente por las reacciones de las tres modalidades de la naturaleza parecen ser reales, aunque son irreales. Por consiguiente, yo medito en él, el Señor Sri Krishna, quien existe eternamente en la morada trascendental, la cual siempre está libre de las representaciones ilusorias del mundo material. Yo medito en él, pues él es la verdad absoluta. Srimad Bhagavad Gita ki jai, Amal Purana ki jai, Paramahamsa Samgita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande, Haribol. Bueno, muchas gracias por estar. Hare Krishna, muchas gracias si alguien va a ver luego también este video. Y bueno, todos los días, desde hoy martes hasta el sábado inclusive, vamos a estar leyendo el Srimad Bhagavatam. Hare Krishna, muchas gracias. Srila Prabhupada ki jai.